Me llamo Alejandro Morales y trabajo para el INEGI como censista desde hace 8 años. He visitado cientos de pueblos en todo México, desde comunidades prósperas hasta rancherías casi abandonadas. Pensé que había visto de todo hasta que me asignaron San Refugio. El pueblo apareció en nuestros registros como una anomalía. Según los datos satelitales, tenía una población de exactamente 1000 habitantes, pero nunca había sido censado oficialmente. Mi jefe me dijo que era una omisión administrativa que necesitaba corregirse antes del cierre del censo nacional. San Refugio estaba ubicado en una zona montañosa de Chihuahua, a 6 horas de la ciudad más cercana. El viaje fue agotador. Carreteras serpenteantes, paisajes desolados y una sensación creciente de aislamiento que no había experimentado antes en mi trabajo. Llegué al pueblo un lunes por la mañana. Lo primero que noté fue lo perfecto que se veía todo. Las casas estaban impecablemente pintadas, los jardines perfectamente cuidados, las calles sin una sola hoja fuera de lugar. Parecía más un pueblo de postal que un asentamiento real en medio de la nada. Me registré en la única posada del pueblo, atendida por una mujer llamada Socorro. Era mayor, tal vez de 60 años, con una sonrisa que parecía estar permanentemente fijada en su rostro. Cuando le expliqué que venía a hacer el censo, su sonrisa se hizo aún más amplia. ¡Qué maravilloso!, exclamó. Llevamos tanto tiempo esperando que alguien nos cuente oficialmente. Será un honor para San Refugio. Esa primera noche cené en el pequeño restaurante del pueblo. La comida era excelente, pero lo que me perturbó fue la clientela. Había exactamente 20 personas cenando, todas conversando en voz baja, todas volteando a verme con curiosidad. No era la curiosidad normal de un pueblo pequeño cuando llega un forastero. Era algo más intenso, como si estuvieran estudiándome. Al día siguiente comencé mi trabajo. El plan era simple: ir casa por casa, registrar a cada habitante, completar los formularios y regresar a la ciudad en 3 días. Pero desde la primera casa, algo estaba muy mal. Toqué la puerta de una casa azul en la calle principal. Me abrió un hombre de unos 40 años, bien vestido, con esa misma sonrisa fija que había visto en Socorro. Le expliqué mi trabajo y él me invitó a pasar. Soy Rodrigo Herrera, me dijo. Vivo aquí con mi esposa María y nuestros 3 hijos, Pedro, Ana y Luis. Perfecto. Comencé a llenar el formulario. Nombre, edad, ocupación, nivel educativo. Pero cuando pedí ver alguna identificación oficial, Rodrigo pareció confundirse. ¿Identificación?, preguntó, como si fuera la primera vez que escuchaba esa palabra. Le expliqué que necesitaba ver credenciales de elector, actas de nacimiento, algo que verificara su identidad. Rodrigo desapareció por unos minutos y regresó con una credencial de elector. Pero cuando la vi, mi sangre se heló. La credencial estaba perfectamente hecha, con todos los hologramas y medidas de seguridad correctas. Pero la foto era extraña. Rodrigo aparecía exactamente igual que ahora, pero la credencial estaba fechada en 1987. Si era real, tendría que tener más de 60 años, no 40. ¿Puede explicar esto?, le pregunté. Rodrigo miró la credencial como si la viera por primera vez. Debe ser un error, dijo con esa sonrisa. Ya sabe cómo son las oficinas del gobierno. Decidí continuar. Pedí conocer a su familia. María apareció, una mujer hermosa, también de aparente 40 años, con la misma sonrisa fija. Los niños llegaron después: Pedro, Ana y Luis, todos perfectamente peinados, impecablemente vestidos, sonriendo de la misma manera artificial. Cuando pedí sus documentos, pasó lo mismo: credenciales perfectas, pero con fechas imposibles. La de María estaba fechada en 1985, la de Pedro en 1992, cuando aparentaba tener 12 años. Sus documentos tienen fechas muy antiguas, les dije. La familia se miró entre sí, como si estuvieran comunicándose silenciosamente. Finalmente, María habló.
En San Refugio el tiempo pasa diferente. Somos muy afortunados de vivir aquí. Salí de esa casa profundamente perturbado, pero decidí continuar. Tal vez era solo una familia extraña con documentos falsificados. Pero en la siguiente casa pasó exactamente lo mismo. Y en la siguiente. Y en la siguiente. Todos los habitantes de San Refugio tenían documentos oficiales perfectos, pero con fechas que no correspondían a sus edades aparentes. Algunos tenían credenciales de los años 70, otros de los 80, algunos incluso de los 90. Pero todos aparentaban tener entre 30 y 60 años. Más perturbador aún, mientras avanzaba en el censo, comencé a notar patrones. Los nombres se repetían. No de manera obvia, pero sí constante. Había 3 Rodrigos, 4 Marías, 5 Pedros. Cuando preguntaba sobre esta coincidencia, todos daban la misma respuesta. Es un pueblo pequeño, las familias tienen nombres tradicionales. Al final del segundo día había censado a 300 personas. Todas perfectamente documentadas, todas con esa sonrisa fija, todas con algo indefiniblemente mal en sus historias personales. Esa noche, mientras revisaba mis formularios en la posada, noté algo que me hizo sudar frío. Las ocupaciones que habían reportado no tenían sentido. Había 75 maestros en un pueblo que solo tenía una escuela pequeña. Había 50 doctores para una población de 1000 personas. Había 32 sacerdotes, pero solo una iglesia. Cuando le pregunté a Socorro sobre esto, ella me miró con esa sonrisa y dijo: en San Refugio todos somos muy educados. Nos gusta ser útiles. Le pregunté si podía ver la escuela, el hospital, las iglesias donde trabajaban todas estas personas. Socorro negó con la cabeza. Mañana, me dijo. Mañana podrá ver todo lo que necesite. Pero esa noche no pude dormir. Había algo profundamente perturbador en la perfección de San Refugio. Decidí salir a caminar por el pueblo. Eran las 11 de la noche, pero las calles estaban perfectamente iluminadas y limpias. Caminé hacia el centro del pueblo, donde según mis mapas debería estar la iglesia principal. Pero cuando llegué, encontré algo que no había visto durante el día. En lugar de una iglesia, había una plaza circular con una fuente en el centro. Pero no era una fuente normal. Era un monumento extraño, hecho de piedra negra, con inscripciones que no podía leer en la oscuridad. Me acerqué para verlo mejor, y entonces los vi. Todos los habitantes de San Refugio estaban ahí, parados en círculos perfectos alrededor del monumento. Inmóviles, silenciosos, con los ojos cerrados. 700 personas que había censado durante los últimos 2 días, todas ahí, como estatuas. Traté de acercarme más, pero el suelo alrededor del monumento se sentía extraño bajo mis pies, como si estuviera caminando sobre algo blando, orgánico. Enfoqué mi teléfono para usar la linterna y ver mejor. Las inscripciones en el monumento no estaban en español, ni en ningún idioma que reconociera. Pero había algo más. Fechas. Muchas fechas grabadas en la piedra. 1924, 1987, 1955, 1992. Las mismas fechas que había visto en las credenciales de los habitantes. Uno de los habitantes abrió los ojos. Me miró directamente. Era Rodrigo, el primer hombre que había censado. Su sonrisa había desaparecido. Su expresión era completamente vacía, como si fuera una cáscara hueca. Ya casi terminamos, dijo con una voz que no sonaba humana. Solo faltan 700 personas más. Corrí de vuelta a la posada, pero Socorro me estaba esperando en la puerta. Su sonrisa era más amplia que nunca. ¿Disfrutó su paseo nocturno?, me preguntó. ¿Qué es este lugar?, le pregunté. ¿Qué son ustedes? Socorro se rió. Somos exactamente lo que usted ha documentado. Somos los habitantes de San Refugio. Existimos porque alguien nos cuenta. Existimos porque alguien nos registra. Existimos porque alguien certifica que estamos aquí.
Me explicó que San Refugio no era un pueblo normal. Era un lugar que existía solo cuando era observado, documentado, reconocido oficialmente. Cada cierto tiempo, me dijo, alguien viene a contarnos. Y así podemos seguir existiendo. Le pregunté sobre las fechas en las credenciales, sobre el monumento, sobre la extraña perfección del pueblo. Socorro se sentó a mi lado y su expresión se volvió más seria. San Refugio fue fundado en 1924, me contó, pero no de la manera normal. Fue creado por un grupo de personas que, digamos que hicieron un trato muy especial. Querían un lugar donde pudieran vivir para siempre, donde nunca envejecieran, donde nunca murieran. El trato funcionó, pero tenía un precio. Solo podíamos existir cuando alguien de afuera nos reconocía oficialmente. Cada 20 o 30 años, alguien viene a hacer un censo, a registrarnos, a certificar que existimos. Y así hemos sobrevivido durante 100 años. Le pregunté qué pasaba con las personas que venían a censarlos. Socorro me miró con tristeza genuina por primera vez. Algunas se van, me dijo. Completan su trabajo y se van, llevando consigo el conocimiento de que existimos. Y eso nos mantiene vivos durante las siguientes décadas. ¿Y las otras? Las otras se quedan. Se convierten en parte de San Refugio. Ayudan a mantener el número exacto de habitantes que necesitamos. Me di cuenta de que mi situación era mucho más peligrosa de lo que había pensado. ¿Cuántas personas han venido antes que yo? Socorro contó con los dedos. Usted es el 7º censista que recibimos. 3 se fueron. 3 se quedaron. Usted será el que rompa el empate. Esa noche no dormí. Planifiqué mi escape. Sabía que tenía que salir de San Refugio antes de completar el censo. Pero cuando traté de irme por la mañana, mi carro no arrancaba. Revisé el motor y parecía estar bien, pero simplemente no funcionaba. Socorro apareció con desayuno. ¿Problemas con el carro?, preguntó. Don Esteban es muy buen mecánico. Podrá arreglarlo después de que termine el censo. No tenía opción. Continué con mi trabajo, pero ahora con un propósito diferente. Necesitaba entender completamente qué era San Refugio antes de encontrar una manera de escapar. Durante el tercer día, mientras terminaba de censar a las últimas familias, descubrí algo crucial. Las 1000 personas de San Refugio no eran 1000 personas diferentes. Eran las mismas personas, repetidas en diferentes variaciones. Los nombres cambiaban ligeramente, las edades variaban, pero eran esencialmente las mismas características faciales, las mismas personalidades, los mismos gestos. Era como si alguien hubiera creado un molde de personas y luego hubiera hecho múltiples copias con pequeñas variaciones. Todas perfectas, todas funcionales, pero todas fundamentalmente artificiales. Cuando terminé el censo, tenía exactamente 1000 personas registradas. Socorro me estaba esperando en la plaza central. ¿Completó su trabajo?, me preguntó. Sí, le dije. Pero necesito irme ahora. Mi oficina me está esperando. Socorro negó con la cabeza. Su oficina no lo está esperando. De hecho, su oficina no sabe que está aquí. Saqué mi teléfono para llamar a mi supervisor, pero no había señal. Había tenido señal durante todo mi tiempo en San Refugio, pero ahora no había nada. Cuando alguien viene a San Refugio, me explicó Socorro, temporalmente desaparece del mundo exterior. Su oficina cree que está enfermo, o que tomó vacaciones, o que tuvo una emergencia familiar. No lo buscarán hasta que sea demasiado tarde. Me di cuenta de que estaba completamente atrapado. Pero entonces recordé algo. Durante mi trabajo, había escuchado a varios habitantes mencionar el anterior censista. Si 3 censistas habían logrado irse, tal vez hubieran dejado pistas sobre cómo escapar. ¿Puedo hablar con alguien que haya conocido a los censistas anteriores?, le pregunté a Socorro. Ella me llevó a una casa en las afueras del pueblo. Ahí vivía don Esteban, el mecánico que supuestamente podía arreglar mi carro. Era un hombre muy mayor.
tal vez el único en San Refugio que realmente aparentaba su edad. ¿Conoció a los censistas anteriores?, le pregunté. Don Esteban asintió. Conocí a todos. Los 3 que se fueron encontraron la manera de completar su trabajo sin convertirse en parte del pueblo. ¿Cómo? Entendieron que San Refugio necesita ser censado para existir, pero no necesita que el censista se quede. Lo que necesita es que alguien en el mundo exterior sepa que existimos, que nuestros datos estén en los archivos oficiales. Me explicó que los censistas que habían escapado habían encontrado una manera de enviar sus datos a sus oficinas sin regresar físicamente. Pero tiene que ser antes del anochecer, me advirtió. Después de que se pone el sol, las reglas cambian. Después del anochecer, San Refugio no deja ir a nadie. Miré mi reloj. Eran las 5 de la tarde. Tenía pocas horas para encontrar una manera de transmitir mis datos y escapar. Don Esteban me ayudó a revisar mi carro. El problema no era mecánico. Era algo más sutil. San Refugio no quiere que se vaya, me dijo. Pero si logra convencer al pueblo de que cumplió con su trabajo, que somos oficialmente reconocidos, entonces podrá irse. Recordé que había traído equipo de comunicación satelital de emergencia. Equipo que había olvidado porque el teléfono celular había funcionado perfectamente durante mi estancia. Con la ayuda de don Esteban, logré establecer una conexión con mi oficina. Transmití todos los datos del censo, las 1000 personas, sus nombres, edades, ocupaciones, toda la información que había recopilado durante 3 días. Mientras transmitía los datos, podía sentir un cambio en el aire. El pueblo se sentía más real, más sólido. Las personas comenzaron a sonreír de manera más natural, menos artificial. Funcionó, me dijo don Esteban. Ahora San Refugio existe oficialmente. Somos parte del censo nacional. Mi carro arrancó inmediatamente. Pero mientras me preparaba para irme, Socorro se acercó con una expresión que no había visto antes. Era tristeza genuina, pero también algo que parecía alivio. Gracias, me dijo. Ahora podemos descansar por otros 20 años. Manejar fuera de San Refugio fue como despertar de un sueño. El paisaje cambió gradualmente de esa perfección artificial a la realidad normal y desordenada del mundo real. Mi teléfono comenzó a funcionar nuevamente. Mi GPS se reconectó. Todo volvió a la normalidad. Pero cuando llegué a mi oficina al día siguiente, descubrí algo que me perturbó profundamente. Los datos que había transmitido no estaban en nuestros servidores. No había registro de mi trabajo en San Refugio. No había registro de que San Refugio existiera. Mi supervisor me preguntó dónde había estado los últimos 3 días. Según él, había desaparecido sin avisar. Cuando traté de explicarle sobre San Refugio, me miró como si estuviera loco. Busqué en mapas satelitales, en bases de datos gubernamentales, en archivos históricos. No había evidencia de que San Refugio hubiera existido nunca. Pero tenía fotos en mi teléfono. Tenía los formularios de censo que había llenado. Tenía evidencia física de que había estado ahí. Han pasado 2 meses desde entonces. Cada noche reviso mis fotos, leo mis formularios, trato de convencerme de que San Refugio fue real. Pero la evidencia se está desvaneciendo. Las fotos se ven más borrosas cada día. Los formularios se están decolorando. Incluso mis recuerdos se sienten menos vívidos. Creo que entiendo ahora cómo funciona San Refugio. Existe solo cuando es reconocido oficialmente. Cuando ese reconocimiento desaparece, el pueblo se desvanece lentamente de la realidad. Y las personas que lo visitaron comenzamos a olvidar que alguna vez existió. Pero hay algo más que me preocupa. Últimamente he estado recibiendo llamadas de mi oficina. Me asignan censos en pueblos que no puedo encontrar en los mapas. Pueblos con nombres como Valle de la Paz, San Esperanza, Refugio Alto. Pueblos que parecen existir solo cuando alguien necesita contarlos. Y cada vez que acepto una de estas asignaciones, encuentro pueblos perfectos, con habitantes perfectos,
todos esperando pacientemente a ser censados. Todos necesitando ser reconocidos oficialmente para poder continuar existiendo. Me he convertido en algo más que un censista. Me he convertido en el guardián de lugares que existen solo cuando son observados. Y aunque trato de resistir, aunque trato de negarme a estas asignaciones, sé que eventualmente tendré que ir. Porque si no lo hago, estos pueblos desaparecerán. Y las personas que los habitan, sean lo que sean, dejarán de existir. Esta es mi confesión, mi testimonio, mi advertencia. Si alguna vez reciben una asignación para censar un pueblo que no pueden encontrar en los mapas, si alguna vez se encuentran documentando personas que son demasiado perfectas para ser reales, recuerden mi historia. Y si deciden quedarse, si deciden convertirse en parte de esos lugares imposibles, sepan que no estarán solos. Hay otros como yo, otros que han aprendido que algunas cosas necesitan ser contadas para poder existir. Algunos de nosotros elegimos contar esas historias. Otros son elegidos por ellas. Yo ya no sé cuál soy. Esta grabación fue encontrada en el escritorio de Alejandro Morales, empleado del INEGI, tras su desaparición el 15 de febrero de 2025. Su última asignación conocida era un censo de rutina en la ciudad de Guadalajara. No hay registro de que hubiera sido asignado a ningún pueblo llamado San Refugio. Actualización. Desde el hallazgo de esta grabación, se han reportado 7 casos de censistas desaparecidos en circunstancias similares. Todos fueron asignados a pueblos que no aparecen en registros oficiales. Archivo clasificado por razones de seguridad nacional. Mi nombre es Miguel Herrera, tengo 73 años y soy uno de los últimos habitantes de San Lorenzo de los Cerros. Lo que voy a contar es la pura verdad, aunque sé que muchos no me creerán. Pero después de lo que pasó el mes pasado, ya no puedo guardar silencio. Nuestro pueblo está enclavado entre cerros pelados, a 3 horas de cualquier lugar civilizado. Hace 50 años éramos casi 500 almas. Hoy quedamos apenas 12. La gente se fue marchando poco a poco, especialmente después de lo que empezó a pasar en el puente. El puente es una estructura de madera que cruza la quebrada seca. Lo construyó mi abuelo junto con otros hombres del pueblo en 1934. 200 metros de tablones gruesos y vigas de algarrobo que conectan nuestro caserío con el camino principal hacia la ciudad. Durante décadas fue nuestro único vínculo con el mundo exterior. Todo cambió una noche de octubre de 1987. Recuerdo la fecha exactamente porque fue cuando murió mi compadre Esteban. Esa noche, mi esposa Elena me despertó temblando. Miguel, ¿escuchas eso? Me incorporé en la cama y agucé el oído. Desde la dirección del puente llegaba un sonido extraño. Pasos lentos, pesados, como de alguien que camina con dificultad sobre los tablones de madera. Tomé la linterna y salí al patio. Otros vecinos también habían salido de sus casas. Todos mirábamos hacia el puente, pero la oscuridad era absoluta. Era noche de luna nueva. Los pasos continuaron durante casi 10 minutos, con ese ritmo pausado y pesado que hace crujir la madera vieja. Después, silencio. Al día siguiente, Carmelo Vázquez, que vive más cerca del puente, encontró huellas en la tierra. Huellas de botas, pero extrañas. Parecían hundirse más de lo normal, como si quien las hubiera dejado pesara mucho más que una persona común. Las huellas comenzaban en el centro del puente y se perdían en la maleza del otro lado. Desde esa noche, los pasos se volvieron regulares. Siempre en noches de luna nueva, siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. Y siempre acompañados de otros fenómenos que nos pusieron los pelos de punta. Los perros del pueblo, que antes eran valientes y salían a ladrar a cualquier ruido, comenzaron a comportarse de manera extraña. Cuando se acercaba la hora de los pasos, se escondían temblando debajo de las camas o en los rincones más oscuros de las casas. Algunos aullaban con una desesperación que helaba la sangre, pero ninguno se atrevía a acercarse al puente.
Mi perra Canela, que había sido mi compañera de caza durante 8 años, murió de un infarto esa primera noche. La encontré rígida en el patio, con los ojos desorbitados mirando hacia el puente. El veterinario de la ciudad dijo que había sido por susto extremo. Los niños empezaron a tener pesadillas. Despertaban gritando que el hombre del puente los llamaba por su nombre. Mis nietos, que venían a visitarme los fines de semana, se negaron a volver. Decían que una voz les susurraba desde la oscuridad. Pero lo que realmente nos convenció de que algo sobrenatural estaba pasando fue el incidente de los Mendoza. La familia completa se mudó del pueblo después de una noche en que juraron haber visto una figura oscura parada en el centro del puente. Una silueta de hombre, inmóvil, que parecía mirar hacia el pueblo. Cuando encendieron las luces exteriores de su casa, la figura desapareció, pero los pasos continuaron. Los años pasaron y las historias se multiplicaron. Camioneros que pasaban por la ruta principal contaban que a veces veían luces extrañas moviéndose sobre el puente. Otros aseguraban haber escuchado gritos que venían desde la quebrada. Pero lo que más nos preocupaba era que cada vez menos gente se atrevía a cruzar el puente de noche. Fue en 2003 cuando pasó lo que todos temíamos. Un camionero llamado Roberto Flores, que transportaba mercadería desde la capital, se desvió de la ruta principal por un error de GPS. Llegó al pueblo cerca de la medianoche, perdido y desesperado por encontrar el camino de vuelta. Yo mismo le abrí la puerta cuando tocó. Era un hombre fornido, de unos 40 años, con las manos callosas de quien ha trabajado toda la vida. Le ofrecí que se quedara hasta el amanecer, le expliqué lo del puente, le conté sobre los pasos y las voces. Pero él se rió. Don Miguel, con todo respeto, yo no creo en fantasmas. Tengo que entregar esta carga mañana temprano en la capital. No puedo perder tiempo. Le supliqué que esperara hasta el amanecer. Le dije que podía quedarse en mi casa, que le prepararía desayuno. Otros vecinos también trataron de disuadirlo. Pero Roberto era terco. Dijo que había cruzado puentes en todo el país y que ningún espíritu iba a detenerlo. A las 2:30 de la madrugada, escuchamos el motor del camión acercándose al puente. Era noche de luna nueva. Elena y yo nos asomamos a la ventana. Vimos las luces del camión moviéndose lentamente sobre los tablones. El ruido del motor resonaba en la quebrada. Pero entonces, algo cambió. El motor se aceleró de repente, como si Roberto hubiera pisado el acelerador a fondo. Escuchamos un grito que nos heló la sangre. Un grito de terror puro que cortó la noche como un cuchillo. Después, silencio. Al amanecer, encontramos el camión al otro lado del puente. Las luces estaban encendidas, el motor funcionando en ralentí, la puerta del conductor abierta. La carga seguía intacta en la parte trasera. Pero de Roberto no había ni rastro. Llamamos a la policía. Vino un detective desde la capital. Revisaron todo el camión, buscaron por la quebrada, interrogaron a todos los vecinos. Pero nunca encontraron ni el cuerpo ni una sola pista de lo que había pasado con Roberto Flores. El detective, un hombre escéptico llamado Ramírez, se quedó 3 días investigando. La segunda noche, él mismo escuchó los pasos. Lo vi palidecer cuando el sonido resonó en la oscuridad. Se marchó al día siguiente sin hacer más preguntas. Desde entonces, el pueblo se ha ido vaciando más rápido. Las familias que quedaban se mudaron una tras otra. Los jóvenes no vuelven después de estudiar fuera. Los comerciantes ya no vienen a vender sus productos. Estamos muriendo lentamente. Pero lo peor no son los pasos. Lo peor es lo que pasó el mes pasado, y por eso decidí contar esta historia. Mi nieta Laura, que ahora tiene 25 años, vino a visitarme después de muchos años. Estudió en la ciudad, se casó, tiene su vida hecha. Pero siempre fue curiosa, siempre quiso saber la verdad sobre las historias del pueblo. La segunda noche de su visita, me despertó sacudiéndome. Abuelo, ¿escuchaste eso? Los pasos habían comenzado,
pero esta vez eran diferentes. Más fuertes, más decididos. Y entre el ruido de los tablones, escuchamos algo que nunca habíamos oído antes. Una voz grave, áspera, que venía desde el puente. Y estaba llamando un nombre. Laura, Laura. Mi nieta se puso blanca como papel. Abuelo, ¿cómo sabe mi nombre? Le ordené que no se moviera, que no respondiera. Pero la voz continuó, cada vez más insistente. Laura, ven acá. Laura. Mi nieta comenzó a caminar hacia la puerta. Yo la detuve, pero ella me miraba con ojos vidriosos, como si no fuera completamente consciente de lo que hacía. Tengo que ir, abuelo. Me está llamando. Tuve que sujetarla con fuerza. Cerré la puerta con llave y tapé las ventanas. Pero la voz siguió durante toda la noche. A veces susurraba, a veces gritaba. Siempre el mismo nombre, Laura. Al amanecer, cuando por fin se hizo silencio, mi nieta despertó como de un trance. No recordaba nada de lo que había pasado. Esa misma mañana la llevé a la parada de autobús y le supliqué que no volviera jamás al pueblo. Desde entonces, he estado solo, completamente solo. Los otros 11 vecinos que quedaban se marcharon después de esa noche. Dicen que escucharon sus propios nombres siendo llamados desde el puente. Ahora soy el único habitante de San Lorenzo de los Cerros. Y cada noche de luna nueva, cuando suenan los pasos, escucho una voz que susurra, Miguel, Miguel. Pero yo ya soy un viejo. Ya no tengo miedo. Sé que pronto me tocará cruzar ese puente por última vez. Y tal vez entonces, finalmente, sabré qué es lo que camina sobre esos tablones en la oscuridad. Si algún día ustedes pasan por aquí, si se pierden en estas rutas olvidadas y llegan a nuestro pueblo abandonado, por favor, escuchen mi consejo, no crucen el puente de noche. No importa cuánta prisa tengan, no importa cuán perdidos estén. Porque si escuchan su nombre siendo susurrado desde la oscuridad, si sienten esa tentación irresistible de responder, ya no habrá camino de regreso. Yo me quedo aquí, cuidando este lugar, esperando mi turno. Porque alguien tiene que advertir a los que lleguen después. Alguien tiene que contar la verdad sobre el puente de los susurros. Y si esta es la última vez que alguien escucha mi historia, quiero que sepan que Roberto Flores no fue el único. Han sido muchos más a lo largo de los años. Viajeros, visitantes, curiosos que no creyeron en las advertencias. Todos ellos ahora caminan por ese puente en noches de luna nueva, susurrando nombres en la oscuridad, esperando compañía para su eterna travesía. Testimonio recogido por el investigador paranormal Dr. Fernando Castillo, 3 días antes de que Miguel Herrera desapareciera misteriosamente. Su casa fue encontrada abandonada, con las luces encendidas y la puerta abierta. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado rastro de él. Hay lugares que se quedan grabados en la memoria de uno, como cicatrices invisibles que nunca terminan de sanar. Para mí, ese lugar es San Julián del Monte, un pueblo perdido en las montañas de Córdoba que visitaba cada verano cuando era niño. Mi abuelo Ramón vivía allí desde que tengo memoria. Era un hombre curtido por el trabajo en el campo, de pocas palabras pero mirada bondadosa. Su casa estaba en el centro del pueblo, cerca de la pequeña iglesia colonial que dominaba la plaza principal. Cada diciembre, cuando terminaba el colegio, mis padres me llevaban a pasar las vacaciones con él. San Julián del Monte era un pueblo que parecía detenido en el tiempo. Las calles empedradas, las casas blancas con techos de tejas rojas, los ancianos que jugaban al dominó bajo los árboles de la plaza. Pero había algo que siempre me perturbaba, la casa de la colina. Estaba ubicada en lo alto del cerro que se alzaba detrás del pueblo, una construcción grande y señorial que debió ser imponente en sus mejores días. Desde cualquier punto de San Julián se podía ver su silueta recortada contra el cielo. Durante el día, no parecía más que una casa abandonada, con las ventanas tapadas con tablones y la pintura descascarada. Pero cuando caía la noche, algo inexplicable sucedía.
Las luces se encendían. No todas las ventanas, sino algunas específicas, 2 en la planta baja, una en el primer piso y otra en lo que parecía ser el ático. Brillaban con una luz amarilla y cálida, como si alguien hubiera encendido lámparas de queroseno en el interior. La primera vez que lo noté, debía tener unos 8 años. Estaba cenando con mis padres y mi abuelo cuando miré por la ventana y vi esas luces parpadeando en la distancia. «Abuelo, ¿quién vive en esa casa de arriba?», pregunté. Mi abuelo siguió mi mirada y frunció el ceño. «Nadie, mijo. Esa casa está vacía desde antes de que yo naciera. Pero tiene luces encendidas. Deben ser reflejos», intervino mi padre. «O algún chico del pueblo haciendo travesuras». Pero yo sabía que no eran reflejos. Las luces se movían levemente, como si alguien caminara por los pasillos con una lámpara en la mano. Y duraban horas, hasta bien entrada la madrugada. Durante mis siguientes visitas, la casa siguió siendo una fuente de fascinación morbosa para mí. Cada noche, religiosamente, las luces se encendían. Pregunté a otros vecinos del pueblo, pero todos me daban la misma respuesta: reflejos, bromistas, fenómenos naturales. Algunos se reían, otros cambiaban de tema incómodos. Pero nadie parecía querer hablar realmente de la casa. Una noche, cuando tenía 12 años, me armé de valor y le pregunté directamente a mi abuelo: «¿Qué pasó en esa casa?». Él estaba fumando en el patio, mirando las estrellas. El silencio se extendió tanto que pensé que no me había escuchado. «Los Herrera», dijo finalmente. Vivían ahí. Una familia muy religiosa. Don Patricio, su esposa Carmen y sus 3 hijos. Se detuvo para dar otra calada. «¿Qué les pasó?». «Desaparecieron. Una noche de 1952. Nadie los vio salir, nadie supo qué pasó. Simplemente, se fueron». «¿Los buscaron?». «Por supuesto. Pero era como si se los hubiera tragado la tierra. Lo único extraño es que las luces siguieron encendiéndose. Cada noche, como si todavía vivieran allí». Esa fue la última vez que hablamos del tema. Mi abuelo murió 2 años después, y dejé de ir a San Julián del Monte. La vida siguió su curso: universidad, trabajo, matrimonio, divorcio. Los recuerdos de aquel pueblo se fueron difuminando como fotografías viejas. Hasta hace 3 meses. Estaba pasando por una mala racha. El divorcio había sido complicado, el trabajo me tenía estresado, y sentía que necesitaba reconectarme con algo real, algo que me devolviera la paz. Fue entonces cuando decidí volver a San Julián del Monte. El pueblo había cambiado poco. Algunas casas nuevas, un par de comercios más, pero conservaba esa atmósfera de quietud que recordaba. Me alojé en la única posada del lugar, regentada por doña Esperanza, una señora mayor que recordaba vagamente de mi infancia. «¿Usted es el nieto de don Ramón?», me preguntó mientras me registraba. «Sí, señora. Venía aquí de vacaciones cuando era chico». «Ay, qué tiempos aquellos. Su abuelo era un hombre muy bueno. ¿Se va a quedar mucho?». «Unos días no más. Vine por nostalgia». Esa primera noche, después de cenar en el pequeño comedor de la posada, salí a caminar por el pueblo. Era extraño estar ahí como adulto, ver todo desde una perspectiva diferente. Los lugares que recordaba enormes ahora parecían pequeños, domésticos. Caminé hasta la casa de mi abuelo, que ahora tenía otros dueños, y me quedé un rato mirando la fachada. Fue cuando me volví para regresar que la vi. La casa de la colina. Y las luces estaban encendidas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Después de tantos años, después de tanto tiempo, las luces seguían ahí. 2 ventanas en la planta baja, una en el primer piso, otra en el ático. Exactamente como las recordaba. Volví a la posada con paso apresurado, pero no pude dormir. Me quedé despierto hasta el amanecer, mirando por la ventana de mi habitación hacia la colina. Las luces se apagaron cuando salió el sol. Al día siguiente, durante el desayuno, le pregunté a doña Esperanza sobre la casa.
Ay, sí, esa casa maldita, dijo mientras me servía café. Todavía siguen con esas luces. ¿Nadie ha investigado? ¿Investigar qué? Es una casa vieja, debe tener cables pelados o algo así. Los reflejos hacen trucos raros. ¿Reflejos de qué? No hay nada cerca que pueda reflejarse. Doña Esperanza se encogió de hombros. Mire, joven, yo he vivido aquí toda mi vida. Esa casa ha estado así desde que tengo memoria. Si fuera algo malo, ya habría pasado algo, ¿no le parece? Pero yo no podía dejar de pensar en las palabras de mi abuelo. Los Herrera, una familia que había desaparecido sin dejar rastro. Esa tarde decidí subir a la colina. El sendero que llevaba a la casa estaba invadido por la maleza, pero aún se podía transitar. Me tomó casi una hora llegar arriba, jadeando por el esfuerzo y la altitud. La casa se alzaba ante mí como un gigante dormido. Era más grande de lo que recordaba, con 2 pisos y un ático que se perdía entre las ramas de los árboles que la rodeaban. La fachada estaba en peor estado del que parecía desde abajo. La pintura se había descascarado completamente, las ventanas estaban tapadas con tablones carcomidos, y varias tejas habían caído del tejado. Pero la estructura parecía sólida. El teléfono móvil que contenía esta grabación fue encontrado en la carretera 45B, kilómetro 127, por un conductor que reportó haberlo visto tirado en el pavimento. Las autoridades no han podido localizar a Elena Vázquez, ni encontrar evidencia de la existencia de un pueblo llamado San Julián del Monte en las coordenadas mencionadas en la grabación. El caso permanece abierto. Actualización. 3 personas más han reportado haber recibido mensajes de redes sociales sobre desapariciones extrañas en pueblos pequeños de montaña. Todas las cuentas que enviaron estos mensajes fueron creadas el 23 de octubre de 2024 y eliminadas 24 horas después. Hay lugares que se quedan grabados en la memoria de uno, como cicatrices invisibles que nunca terminan de sanar. Para mí, ese lugar es San Julián del Monte, un pueblo perdido en las montañas de Córdoba que visitaba cada verano cuando era niño. Mi abuelo Ramón vivía allí desde que tengo memoria. Era un hombre curtido por el trabajo en el campo, de pocas palabras pero mirada bondadosa. Su casa estaba en el centro del pueblo, cerca de la pequeña iglesia colonial que dominaba la plaza principal. Cada diciembre, cuando terminaba el colegio, mis padres me llevaban a pasar las vacaciones con él. San Julián del Monte era un pueblo que parecía detenido en el tiempo. Las calles empedradas, las casas blancas con techos de tejas rojas, los ancianos que jugaban al dominó bajo los árboles de la plaza. Pero había algo que siempre me perturbaba, la casa de la colina. Estaba ubicada en lo alto del cerro que se alzaba detrás del pueblo, una construcción grande y señorial que debió ser imponente en sus mejores días. Desde cualquier punto de San Julián se podía ver su silueta recortada contra el cielo. Durante el día, no parecía más que una casa abandonada, con las ventanas tapadas con tablones y la pintura descascarada. Pero cuando caía la noche, algo inexplicable sucedía. Las luces se encendían. No todas las ventanas, sino algunas específicas, 2 en la planta baja, una en el primer piso y otra en lo que parecía ser el ático. Brillaban con una luz amarilla y cálida, como si alguien hubiera encendido lámparas de queroseno en el interior. La primera vez que lo noté, debía tener unos 8 años. Estaba cenando con mis padres y mi abuelo cuando miré por la ventana y vi esas luces parpadeando en la distancia. «Abuelo, ¿quién vive en esa casa de arriba?», pregunté. Mi abuelo siguió mi mirada y frunció el ceño. «Nadie, mijo. Esa casa está vacía desde antes de que yo naciera. Pero tiene luces encendidas. Deben ser reflejos», intervino mi padre. «O algún chico del pueblo haciendo travesuras». Pero yo sabía que no eran reflejos. Las luces se movían levemente, como si alguien caminara por los pasillos con una lámpara en la mano. Y duraban horas, hasta bien entrada la madrugada. Durante mis siguientes visitas, la casa siguió siendo una fuente de fascinación morbosa para mí. Cada noche, religiosamente,
las luces se encendían. Pregunté a otros vecinos del pueblo, pero todos me daban la misma respuesta: reflejos, bromistas, fenómenos naturales. Algunos se reían, otros cambiaban de tema incómodos. Pero nadie parecía querer hablar realmente de la casa. Una noche, cuando tenía 12 años, me armé de valor y le pregunté directamente a mi abuelo: ¿qué pasó en esa casa? Él estaba fumando en el patio, mirando las estrellas. El silencio se extendió tanto que pensé que no me había escuchado. Los Herrera, dijo finalmente. Vivían ahí. Una familia muy religiosa. Don Patricio, su esposa Carmen y sus 3 hijos. Se detuvo para dar otra calada. ¿Qué les pasó? Desaparecieron. Una noche de 1952. Nadie los vio salir, nadie supo qué pasó. Simplemente, se fueron. ¿Los buscaron? Por supuesto. Pero era como si se los hubiera tragado la tierra. Lo único extraño es que las luces siguieron encendiéndose. Cada noche, como si todavía vivieran allí. Esa fue la última vez que hablamos del tema. Mi abuelo murió 2 años después, y dejé de ir a San Julián del Monte. La vida siguió su curso: universidad, trabajo, matrimonio, divorcio. Los recuerdos de aquel pueblo se fueron difuminando como fotografías viejas. Hasta hace 3 meses. Estaba pasando por una mala racha. El divorcio había sido complicado, el trabajo me tenía estresado, y sentía que necesitaba reconectarme con algo real, algo que me devolviera la paz. Fue entonces cuando decidí volver a San Julián del Monte. El pueblo había cambiado poco. Algunas casas nuevas, un par de comercios más, pero conservaba esa atmósfera de quietud que recordaba. Me alojé en la única posada del lugar, regentada por doña Esperanza, una señora mayor que recordaba vagamente de mi infancia. ¿Usted es el nieto de don Ramón?, me preguntó mientras me registraba. Sí, señora. Venía aquí de vacaciones cuando era chico. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Su abuelo era un hombre muy bueno. ¿Se va a quedar mucho? Unos días no más. Vine por nostalgia. Esa primera noche, después de cenar en el pequeño comedor de la posada, salí a caminar por el pueblo. Era extraño estar ahí como adulto, ver todo desde una perspectiva diferente. Los lugares que recordaba enormes ahora parecían pequeños, domésticos. Caminé hasta la casa de mi abuelo, que ahora tenía otros dueños, y me quedé un rato mirando la fachada. Fue cuando me volví para regresar que la vi. La casa de la colina. Y las luces estaban encendidas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Después de tantos años, después de tanto tiempo, las luces seguían ahí. 2 ventanas en la planta baja, una en el primer piso, otra en el ático. Exactamente como las recordaba. Volví a la posada con paso apresurado, pero no pude dormir. Me quedé despierto hasta el amanecer, mirando por la ventana de mi habitación hacia la colina. Las luces se apagaron cuando salió el sol. Al día siguiente, durante el desayuno, le pregunté a doña Esperanza sobre la casa. «Ay, sí, esa casa maldita», dijo mientras me servía café. «Todavía siguen con esas luces. ¿Nadie ha investigado?» «¿Investigar qué?» «Es una casa vieja. Debe tener cables pelados o algo así. Los reflejos hacen trucos raros». «¿Reflejos de qué?» «No hay nada cerca que pueda reflejarse». Doña Esperanza se encogió de hombros. «Mire, joven, yo he vivido aquí toda mi vida. Esa casa ha estado así desde que tengo memoria. Si fuera algo malo, ya habría pasado algo, ¿no le parece?» Pero yo no podía dejar de pensar en las palabras de mi abuelo. Los Herrera, una familia que había desaparecido sin dejar rastro. Esa tarde decidí subir a la colina. El sendero que llevaba a la casa estaba invadido por la maleza, pero aún se podía transitar. Me tomó casi 1 hora llegar arriba, jadeando por el esfuerzo y la altitud. La casa se alzaba ante mí como un gigante dormido. Era más grande de lo que recordaba, con 2 pisos y un ático que se perdía entre las ramas de los árboles que la rodeaban.
La fachada estaba en peor estado del que parecía desde abajo. La pintura se había descascarado completamente, las ventanas estaban tapadas con tablones carcomidos, y varias tejas habían caído del tejado. Pero la estructura parecía sólida. Me acerqué a la puerta principal, una pesada puerta de madera que había perdido su color original. Probé el picaporte, esperando que estuviera cerrada con llave. Para mi sorpresa, se abrió con un chirrido que resonó en el silencio del atardecer. El interior estaba sumido en una penumbra absoluta. Los tablones en las ventanas no dejaban pasar ni un rayo de luz. Saqué mi teléfono y encendí la linterna. El haz de luz reveló un recibidor espacioso, con una escalera que subía al segundo piso y pasillos que se perdían en la oscuridad. Todo estaba cubierto de polvo. Décadas de abandono habían convertido el lugar en un mausoleo. Pero lo que más me llamó la atención fue que no había muebles. La casa estaba completamente vacía, como si alguien hubiera sacado todas las pertenencias de un día para otro. Caminé lentamente por la planta baja, iluminando cada rincón. Sala de estar, comedor, cocina, un baño pequeño. Todas las habitaciones vacías, todas cubiertas por la misma capa de polvo intocado. En la cocina, revisé los interruptores de luz. Nada. Probé el grifo. Ni una gota. No hay electricidad, murmuré. Era imposible. Si no había electricidad, ¿cómo se explicaban las luces que había visto durante tantos años? Subí al segundo piso, pisando con cuidado los escalones que crujían bajo mi peso. Arriba había 4 habitaciones y otro baño. También vacías, también polvorientas. Pero en una de las habitaciones, la que daba al frente de la casa, noté algo extraño. El polvo estaba alterado. No como si alguien hubiera caminado por ahí, sino como si hubiera habido movimiento. Remolinos suaves en el polvo, como si una brisa invisible hubiera soplado por la habitación. Busqué algún agujero en las paredes o ventanas rotas que pudiera explicar la corriente de aire, pero no encontré nada. Los tablones estaban firmes, no había grietas visibles. Fue entonces cuando escuché el ruido. Un gemido suave, apenas audible, que parecía venir del piso de arriba. Del ático. Se me erizó la piel. Dirigí la linterna hacia el techo, buscando la entrada al ático. La encontré en el pasillo, una trampilla de madera con una cuerda que colgaba. Tiré de la cuerda y la trampilla se abrió con un chirrido. Una escalera plegable descendió hasta el suelo. El ático estaba aún más oscuro que el resto de la casa, si eso era posible. Subí lentamente, con el corazón latiéndome tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. La cabeza emergió en el ático y dirigí la linterna alrededor. Era un espacio amplio, con el techo inclinado siguiendo la forma del tejado. Y como el resto de la casa, estaba completamente vacío. Pero había algo diferente. El aire se sentía denso, cargado, como antes de una tormenta. Me incorporé completamente y di unos pasos hacia el centro del ático. Fue entonces cuando la linterna de mi teléfono se apagó. Quedé sumido en una oscuridad absoluta. Presioné el botón varias veces, pero no respondía. La batería había estado al 80% cuando entré a la casa. Fue en ese momento de pánico, buscando a tientas mi teléfono, cuando lo vi. Una luz suave, amarilla, que empezaba a formarse en una esquina del ático. Al principio pensé que era mi imaginación, pero la luz se fue intensificando gradualmente. No era una luz eléctrica, sino algo más orgánico, como el brillo de una vela o una lámpara de aceite. Y entonces la vi. Una figura humana, apenas visible en la penumbra dorada. Era una mujer, vestida con ropas que parecían de otra época. Su cabello castaño estaba recogido en un moño, y sus ojos me miraban directamente. No se movía, no hablaba. Simplemente estaba ahí, observándome con una expresión que no podía descifrar. ¿Tristeza? ¿Súplica? ¿Advertencia? Quise gritar, pero no me salió la voz. Quise correr, pero mis piernas no respondían.
Nos quedamos mirando durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo segundos. Entonces ella levantó una mano, como si quisiera tocarme, y susurró algo que apenas pude escuchar. «Ayúdanos». Esa única palabra rompió el hechizo. Salí corriendo hacia la escalera, bajé tropezando, atravesé la casa a ciegas y salí disparado por la puerta principal. Corrí colina abajo como un demente, sin mirar atrás, hasta que llegué al pueblo. Doña Esperanza me encontró en el patio de la posada, jadeando y temblando. «¿Qué le pasó?» «Está blanco como un papel». «La casa», fue todo lo que pude decir. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura, esa mujer que me había pedido ayuda. Al amanecer, hice las maletas y me fui de San Julián del Monte. Pero antes de partir, me detuve en la biblioteca municipal. Era un lugar pequeño, con libros viejos y archivos polvorientos. Le pregunté a la bibliotecaria, una mujer joven, si tenía información sobre la familia Herrera. «Ah, sí, los de la Casa de la Colina», dijo. «Tengo algunos recortes de periódicos de la época». «¿Es usted investigador?» «Algo así». Me mostró una carpeta con artículos amarillentos. El primero estaba fechado en enero de 1953. Misteriosa desaparición de familia completa en San Julián del Monte. El artículo describía la desaparición de Patricio Herrera, de 45 años, su esposa Carmen, de 42, y sus 3 hijos, María, 19, José, 16, y Ana, 14. Habían sido vistos por última vez el 23 de diciembre de 1952, cuando Patricio había bajado al pueblo para comprar provisiones para la cena de Nochebuena. Pero había más artículos. Seguimiento de la investigación policial. Testimonios de vecinos. Y un detalle que me heló la sangre. Los vecinos del pueblo reportan que las luces de la casa Herrera siguen encendiéndose cada noche, como si la familia aún viviera allí. La policía ha investigado la propiedad en varias ocasiones, pero no ha encontrado señales de vida ni explicación para el fenómeno lumínico. Había fotografías también. Una foto familiar tomada pocos meses antes de la desaparición. Patricio era un hombre fornido, con bigote y sonrisa amable. Carmen era una mujer bonita, de rasgos suaves. Los 3 hijos posaban sonrientes ante la cámara. Pero fue cuando vi la foto de Carmen que se me cortó la respiración. Era ella, la mujer que había visto en el ático. Salí de la biblioteca con las piernas temblorosas. En el coche, antes de irme definitivamente del pueblo, miré una última vez hacia la colina. Era pleno día, pero juro que vi una figura en una de las ventanas del segundo piso. Una figura que me observaba partir. Han pasado 3 meses desde aquella visita. He intentado olvidar, he buscado explicaciones racionales, he consultado con amigos psicólogos sobre alucinaciones provocadas por el estrés. Pero hay algo que no me deja en paz. Hace una semana, navegando por internet, encontré un foro donde la gente comparte experiencias paranormales. Decidí buscar información sobre San Julián del Monte, más por curiosidad que por otra cosa. Encontré un hilo de hace 2 años. Un usuario contaba que había visitado el pueblo y había visto luces extrañas en una casa abandonada. Otros usuarios habían respondido con experiencias similares. Turistas, viajeros, gente que había pasado por el pueblo y había notado las luces. Pero lo que más me impactó fue el último comentario, fechado hace solo 3 semanas. Estuve en San Julián del Monte el mes pasado. Subí a la casa de la colina y entré. Vi a una mujer en el ático que me pidió ayuda. Cuando investigué, descubrí que se trataba de Carmen Herrera, desaparecida en 1952. Creo que ella y su familia siguen atrapados ahí, esperando que alguien los ayude a encontrar la paz. El comentario estaba firmado por un usuario llamado Buscador de Verdades. Ayer recibí un mensaje privado de él. Hola. Vi que te interesa el tema de San Julián del Monte. Yo también la vi. Creo que podemos ayudarla.
¿Quieres que nos encontremos allí el próximo fin de semana? Aún no he respondido. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, escucho esa voz susurrando. Ayúdanos. Y sé que, tarde o temprano, voy a tener que volver. La lluvia comenzó a caer con furia cuando mi motocicleta empezó a fallar. Los truenos resonaban entre las montañas como rugidos de bestias ancestrales, y la carretera serpenteante se había vuelto traicionera bajo el aguacero torrencial. Había salido de Cusco esa mañana con la intención de llegar a Abancay antes del anochecer, pero la tormenta tenía otros planes para mí. Fue entonces cuando vi las primeras luces parpadeantes entre la niebla. Un pueblo, pequeño, casi invisible contra el paisaje desolado, pero un refugio al fin. Aceleré lo poco que pude, sintiendo como el frío se filtraba a través de mi chaqueta empapada. El pueblo no tenía nombre visible en ninguna parte, o al menos no uno que pudiera leer en la oscuridad. Las casas de adobe se alineaban en calles estrechas y desiguales, con techos de tejas rojas que brillaban bajo la lluvia. La mayoría de las ventanas estaban cerradas, apenas algunas mostraban la luz tenue de velas o lámparas de queroseno. Era como si el tiempo se hubiera detenido décadas atrás. Dejé la motocicleta bajo un pequeño techo de láminas y busqué dónde refugiarme. Una anciana con el rostro surcado de arrugas profundas apareció en el umbral de una casa cercana. Sus ojos, pequeños y brillantes como cuentas negras, me estudiaron con desconfianza. ¿Hay algún lugar donde pueda quedarme esta noche?, le pregunté, levantando la voz sobre el rugido de la lluvia. La mujer vaciló, mirando hacia el centro del pueblo antes de responder. Doña Carmen tiene cuartos. Pero se detuvo, como si fuera a decir algo más, pero terminó señalando hacia una casa de 2 pisos pintada de azul desvaído. Mientras caminaba hacia allá, no pude evitar notar la iglesia que dominaba el centro del pueblo. Era una construcción colonial antigua, con muros de piedra ennegrecidos por el tiempo y la humedad. Pero lo que más llamaba la atención era su campanario. La torre se inclinaba peligrosamente hacia un lado, como si fuera a colapsar en cualquier momento. Las campanas colgaban en ángulos extraños, y algunas de las vigas de madera estaban claramente rotas o podridas. Doña Carmen resultó ser una mujer robusta de unos 60 años, con manos callosas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me alquiló un cuarto pequeño en el segundo piso por una suma modesta, y me sirvió un plato de sopa caliente con papas y un poco de carne seca. ¿Cómo se llama este pueblo?, le pregunté mientras comía. San Teodoro, respondió, secándose las manos en el delantal. Aunque ya no queda mucho de él. ¿Qué pasó con la gente? Su expresión se endureció. Se fueron. Algunos dicen que a las ciudades, otros. Dejó la frase inconclusa y se alejó hacia la cocina. Esa noche, exhausto por el viaje y arrullado por el sonido constante de la lluvia, me quedé dormido casi inmediatamente. Pero no fue un sueño profundo. Algo me despertó en la madrugada, un sonido que al principio confundí con el viento entre las tejas. Eran las campanas. Su repique no era alegre ni ceremonial, sino lento, pesado, como un lamento que se extendía a través de la noche. Cada campanada resonaba con una tristeza tan profunda que me erizó la piel. Me levanté y me asomé a la ventana, pero la lluvia seguía cayendo y la oscuridad era casi absoluta. Las campanas continuaron durante lo que me pareció una eternidad, hasta que finalmente cesaron, dejando solo el eco de su lamento fantasmal en mis oídos. A la mañana siguiente, la tormenta había amainado, pero el cielo seguía gris y amenazante. Bajé a desayunar y encontré a doña Carmen preparando café en la cocina. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente. ¿Escuchó las campanas anoche?, le pregunté. Se quedó inmóvil, con la cafetera en la mano. Sí, murmuró sin voltear a verme. Pensé que el campanario estaba abandonado. ¿Quién las toca? Esta vez sí se giró, y vi miedo genuino en sus ojos. Nadie las toca, señor.
Nadie puede subir ahí desde hace años. Las escaleras se derrumbaron. Entonces, ¿cómo? No pregunte eso, me interrumpió bruscamente. Algunas cosas es mejor no saberlas. Después del desayuno, decidí explorar el pueblo. La luz del día revelaba su estado de abandono con mayor claridad. Había casas con las puertas abiertas de par en par, pero completamente vacías. Jardines donde las malezas crecían libremente entre los restos de lo que alguna vez fueron cultivos cuidados. Y por todas partes, esa sensación de vigilancia silenciosa, como si ojos invisibles siguieran cada uno de mis movimientos. Me acerqué a la iglesia para examinar el campanario de cerca. La puerta principal estaba cerrada con un candado oxidado, pero pude caminar alrededor del edificio. Efectivamente, no había forma de acceder a la torre. La escalera exterior de piedra estaba completamente destruida, y las ventanas del campanario estaban demasiado altas para alcanzarlas. Fue entonces cuando encontré a don Eusebio. Era un hombre mayor, probablemente el más anciano del pueblo, sentado en una silla de madera bajo el alero de su casa. Sus ojos eran de un azul desvaído, casi blancos, y su piel tenía la textura del cuero viejo. Cuando me vio observando la iglesia, me hizo una seña para que me acercara. «Usted es el forastero que llegó anoche», dijo con voz ronca. «Sí, señor. Me llamo Diego. Vine a refugiarme de la tormenta». Y escuchó las campanas. No era una pregunta, sino una afirmación. Asentí. Don Eusebio suspiró profundamente y miró hacia el campanario inclinado. Hace 30 años que nadie puede subir ahí. Pero las campanas siguen sonando. ¿Cada cuánto? Cuando alguien va a desaparecer, respondió sin rodeos. Siempre ha sido así. Primero suenan las campanas, y luego... Gesticuló hacia el bosque que rodeaba el pueblo como un muro verde y espeso. Desaparecer como... Se van al bosque, caminando, como si algo los llamara. Los hemos visto salir de sus casas en plena noche, con los ojos vacíos, dirigiéndose hacia los árboles. Nunca regresan. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y la policía? ¿Las autoridades? Don Eusebio rió con amargura. Vinieron una vez, hace años. Dijeron que eran suicidios, que la gente se perdía en el bosque. Pero nosotros sabemos la verdad. Esto empezó cuando murió el padre Teodoro. El padre Teodoro, el último sacerdote de la iglesia, murió hace 40 años, pero no de forma natural. Se obsesionó con algo que encontró en los archivos de la iglesia, documentos antiguos sobre la fundación del pueblo. Decía que habíamos sido construidos sobre tierra maldita, que había que hacer una expiación. El anciano hizo una pausa, como si estuviera reviviendo recuerdos dolorosos. La noche antes de morir, el padre Teodoro subió al campanario. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero lo encontraron al amanecer, colgado de una de las campanas. Desde entonces, las campanas suenan solas, y la gente desaparece. ¿Por qué no se van todos del pueblo? Algunos lo intentaron, pero es extraño. Cuando las campanas suenan, es como si el pueblo los reclamara. No pueden irse. El bosque los llama, y ellos obedecen. Pasé el resto del día tratando de procesar esta información. Parte de mí quería creer que todo era superstición campesina, pero había algo en la atmósfera del pueblo, en la forma en que los pocos habitantes me miraban con una mezcla de lástima y terror, que me decía que estaban convencidos de la veracidad de sus palabras. Hacia la tarde, decidí que era hora de irme. La tormenta había pasado, y aunque el cielo seguía nublado, podría llegar a Abancay antes del anochecer. Pero cuando fui a buscar mi motocicleta, descubrí que el camino por el que había llegado estaba completamente bloqueado. Un deslizamiento de tierra y rocas, provocado por las lluvias de la noche anterior, había cerrado la carretera. Los pocos hombres del pueblo que encontré me confirmaron que tardarían días en despejarlo, y que no había otro camino transitable. Estaba atrapado en San Teodoro. Doña Carmen me preparó la cena en silencio,
evitando mi mirada. El ambiente en el pueblo había cambiado durante el día. Las pocas personas que había visto por la mañana ya no estaban a la vista. Las casas parecían más vacías, más silenciosas. Era como si el pueblo mismo estuviera conteniéndose, preparándose para algo. Me retiré a mi cuarto temprano, pero no pude dormir. Había una tensión en el aire, una expectativa que me mantenía alerta. Revisé mi teléfono, pero no había señal. Miré por la ventana repetidamente, observando las sombras que se movían entre las casas. Fueron las 11 de la noche cuando comenzaron. Esta vez, las campanas sonaron con más fuerza, más insistencia. El repique era constante, hipnótico, y con cada campanada sentía como si algo tirara de mi mente, tratando de arrastrarme hacia algún lugar que no podía ver pero que podía sentir. Me levanté y me asomé a la ventana. En la calle, bajo la luz pálida de la luna que se filtraba entre las nubes, vi figuras caminando lentamente hacia el bosque. Eran los habitantes del pueblo, pero se movían de manera extraña, como sonámbulos, con los brazos colgando a los lados y la mirada perdida. Reconocí a doña Carmen entre ellos. Caminaba descalza, con el camisón ondeando en la brisa nocturna. Detrás de ella, don Eusebio, que durante el día me había parecido tan lúcido, ahora avanzaba con la misma expresión vacía que los demás. Las campanas continuaron sonando, y yo sentía su llamado como una fuerza física que presionaba mi pecho. Mis pies se movieron hacia la puerta sin que yo lo decidiera conscientemente. Mi mano alcanzó la manija, y por un momento, estuve a punto de salir a la calle para unirme a esa procesión silenciosa. Pero algo en mi interior se reveló. Con un esfuerzo sobrehumano, me alejé de la puerta y me senté en la cama, cubriéndome los oídos con las manos. Aún así, el sonido de las campanas atravesaba mi cráneo como agujas de hielo. Pasó una hora, tal vez más, antes de que finalmente cesaran. Cuando volví a mirar por la ventana, la calle estaba vacía. El pueblo de San Teodoro había perdido a sus últimos habitantes. Pasé el resto de la noche despierto, temblando no solo por el frío, sino por la certeza de que algo terrible acababa de suceder. Al amanecer, salí a recorrer el pueblo. Las casas estaban abiertas, pero vacías. No había ni rastro de vida humana. Solo yo quedaba en San Teodoro. Pero las campanas no habían terminado conmigo. Durante el día siguiente, traté desesperadamente de encontrar una salida. Exploré cada sendero, cada trocha que salía del pueblo, pero todos conducían al bosque, y cada vez que me acercaba a los árboles, sentía una presencia malévola que me observaba desde las sombras. Era como si el bosque mismo estuviera vivo, esperando a que me acercara lo suficiente para atraparme. La segunda noche, las campanas sonaron de nuevo. Esta vez, el llamado era más fuerte, más directo. Sabía que me estaban llamando específicamente a mí. Sabía que si salía de la casa, caminaría hacia el bosque como los demás, y que nunca regresaría. Pero también sabía que no podía resistir para siempre. Mientras escribo esto, son las 11:30 de la noche del tercer día. Las campanas han comenzado a sonar otra vez, y esta vez el llamado es irresistible. Puedo sentir cómo mi voluntad se desvanece, cómo mis pensamientos se vuelven nebulosos. Mis pies ya se han levantado del suelo. Mis manos han soltado este lápiz una vez, pero he logrado tomarlo de nuevo para escribir estas últimas líneas. Sé que alguien encontrará este relato, algún otro viajero que se vea obligado a refugiarse en San Teodoro durante una tormenta. Si usted es esa persona, le suplico que no se quede aquí. Encuentre la manera de irse, aunque tenga que caminar bajo la lluvia, aunque tenga que abandonar su vehículo. Porque las campanas suenan para todos los que llegan a San Teodoro, y una vez que las escucha, ya no puede escapar. Puedo ver el bosque desde mi ventana. Entre los árboles, hay luces pálidas que se mueven como luciérnagas. Y figuras. Reconozco a doña Carmen, a don Eusebio, a todos los que vi caminar esa primera noche. Están ahí, esperándome,
con los ojos vacíos y sonrisas que no son completamente humanas. Las campanas suenan más fuerte ahora. Mis pies se mueven hacia la puerta. No puedo resistir más. Si encuentran este cuaderno, no vengan a buscarme. Olviden este lugar. Olviden San Teodoro. Porque aquí, en este pueblo maldito, las campanas nunca dejan de sonar. Y siempre necesitan a alguien más para su coro eterno. Este cuaderno fue encontrado en el pueblo abandonado de San Teodoro, en la provincia de Abancay, por un equipo de arqueólogos en 2023. No se encontraron rastros del autor ni de ningún otro habitante. El campanario de la iglesia colonial se derrumbó completamente durante el terremoto de 2019, pero los pobladores de la región aseguran que aún se pueden escuchar campanas en las noches de tormenta. Hola, ¿está funcionando esto? No sé si alguien me está escuchando, pero necesito contar lo que pasó en Valle Esperanza. Mi nombre mi nombre no importa. Lo que importa es que alguien sepa la verdad antes de que sea demasiado tarde. Soy técnico en telecomunicaciones. Trabajo instalando torres de celular en pueblos remotos. Hace una semana llegué a Valle Esperanza, en la Sierra de Oaxaca. Un pueblo pequeño, tal vez 300 habitantes, perdido entre las montañas. Me contrataron para instalar una torre que mejorara la cobertura de celular. El trabajo debía tomar 3 días. Llegué un domingo por la tarde. Los habitantes me recibieron bien, muy amables. Me hospedé en casa de Doña Esperanza, una señora mayor que hacía los tamales más deliciosos que he probado en mi vida. El primer día todo fue normal. Instalé la base de la torre, preparé el terreno. Los niños del pueblo me seguían, curiosos por las herramientas y equipos. Era un lugar hermoso, pacífico, el tipo de pueblo donde uno pensaría en retirarse. Pero esa primera noche noté algo extraño. Alrededor de las 10 de la noche, todas las luces del pueblo se apagaron. No gradualmente, sino todas al mismo tiempo, como si alguien hubiera cortado un interruptor maestro. Pensé que era un apagón común, pero cuando miré por la ventana, no había ni una sola luz encendida. Ni linternas, ni velas, nada. Lo raro es que podía escuchar voces afuera. Conversaciones normales, gente caminando, niños jugando, pero en completa oscuridad. Le pregunté a Doña Esperanza al día siguiente y me dijo que así eran las cosas en Valle Esperanza. Después de las 10, descansamos los ojos, me dijo con una sonrisa. El segundo día terminé de instalar la torre. Cuando la activé, algo muy extraño pasó. Mi teléfono comenzó a recibir llamadas. Pero no eran llamadas normales. Las voces del otro lado hablaban en un español muy antiguo, como de hace siglos. Describían el pueblo, pero mencionaban lugares que yo no había visto. Hablaban de una iglesia de piedra que según ellos estaba en el centro del pueblo, pero yo solo había visto una capilla pequeña de madera. Esa noche, cuando se apagaron las luces, decidí salir a investigar. Tomé mi linterna y caminé por las calles. Lo que vi no tiene sentido. La gente estaba ahí, caminando, conversando, pero no como personas normales. Se movían como si estuvieran representando una obra de teatro que habían ensayado 1000 veces. Vi a un hombre que reparaba una carreta de bueyes que no existía. Sus manos hacían los movimientos, pero no había carreta. Vi a una mujer que lavaba ropa en un río que tampoco estaba ahí. Sus manos se movían en el agua invisible, frotando ropa que no podía ver. Cuando enfoqué la linterna hacia ellos, me miraron, todos al mismo tiempo, y sonrieron, sonrisas idénticas, como si hubieran sido pintadas en sus caras. Corrí de vuelta a casa de Doña Esperanza. Ella estaba despierta, sentada en su mecedora, meciéndose en la oscuridad. ¿Viste algo interesante?, me preguntó. Su voz sonaba diferente, más joven, como si fuera una niña hablando con la voz de una anciana. Le pregunté qué estaba pasando en el pueblo. Ella se rió. Valle Esperanza es un lugar especial, me dijo. Aquí el tiempo no pasa igual que en otros lugares.
Aquí revivimos nuestros mejores momentos una y otra vez. Al día siguiente traté de irme, pero mi camioneta no arrancaba. Revisé el motor y estaba perfectamente bien, pero simplemente no encendía. Pedí ayuda a los habitantes, pero actuaban como si no me entendieran. Hablaban entre ellos en ese español antiguo que había escuchado por teléfono. Decidí caminar hasta el pueblo más cercano para conseguir ayuda. Caminé durante horas, siguiendo el camino por el que había llegado. Pero no importaba cuánto caminara, siempre terminaba de vuelta en Valle Esperanza. El camino me llevaba en círculos, aunque yo estaba seguro de caminar en línea recta. Esa noche, cuando se apagaron las luces, me quedé despierto observando por la ventana. Vi la verdad. No eran personas actuando. Eran sombras, ecos de personas que habían vivido en el pueblo hace mucho tiempo. Repetían sus rutinas diarias, pero sin los objetos, sin el mundo físico que una vez los rodeó. Doña Esperanza apareció junto a mi cama. No la había escuchado entrar. Ya entendiste, me dijo. Valle Esperanza murió hace 100 años. Una epidemia nos llevó a todos en el invierno de 1924. Pero algunos lugares tienen memoria. Algunos lugares no pueden olvidar. Me contó que cada cierto tiempo, alguien llega al pueblo. Alguien que puede ver lo que realmente somos. Necesitamos que alguien nos recuerde, me dijo. Necesitamos que alguien sepa que existimos. Le pregunté si podía irme. Ella negó con la cabeza. Ahora eres parte de la memoria del pueblo. Ahora eres parte de nosotros. Desperté al día siguiente y mi camioneta funcionaba perfectamente. Pude salir del pueblo sin problemas. Pero cuando llegué a la ciudad más cercana y pregunté por Valle Esperanza, nadie sabía de qué hablaba. Busqué en mapas, en internet, en archivos históricos. No existe. Nunca existió. Pero tengo fotos en mi teléfono. Tengo la dirección donde me hospedé. Tengo el recibo del material que compré para la instalación. Todo existe, excepto el pueblo. Y cada noche, a las 10 en punto, recibo una llamada. Es Doña Esperanza. Me pregunta cómo estoy. Me dice que los tamales están listos, que cuando voy a volver. Cuando le digo que Valle Esperanza no existe, se ríe. Claro que existe, me dice. Existes en tu memoria. Y mientras nos recuerdes, seguiremos existiendo. He tratado de olvidar, pero no puedo. Cada noche la llamada. Cada noche su voz. Y últimamente, cuando camino por la calle, veo a otras personas que me miran de la misma forma que me miraban los habitantes del pueblo. Como si me reconocieran. Como si también hubieran estado ahí. Anoche vi a un hombre en el supermercado que me saludó como si fuéramos viejos amigos. ¿Cuándo vuelves a Valle Esperanza?, me preguntó. Cuando le dije que no sabía de qué hablaba, sonrió esa sonrisa pintada que había visto antes. Esta transmisión fue interceptada por la estación XHSP 94.7 FM durante un periodo de interferencia en sus equipos. La voz no corresponde a ningún empleado de la estación. Los equipos de transmisión no fueron utilizados por personal no autorizado. Desde la fecha de esta grabación, la estación ha recibido 127 llamadas de personas que afirman haber visitado Valle Esperanza. Ninguna puede proporcionar evidencia verificable de la existencia del pueblo. La estación ha decidido no transmitir esta grabación al público. Actualización. El técnico que transcribió este audio reportó haber recibido una llamada de una mujer mayor que le preguntaba sobre los tamales. La llamada se registró en su teléfono como proveniente de un número que no existe. No debería estar contando esto. Los médicos dicen que es mejor que no hable del tema, que me concentre en recuperarme. Pero ustedes tienen que saber lo que pasó en la estación de San Cristóbal. Tienen que saber porque ya no quedan 4 de nosotros. Mi nombre es Miguel Santos. Tengo 23 años y soy estudiante de periodismo en la Universidad de Chile. O era, antes de aquella noche. Ahora no sé si podré volver a escribir sin que me tiemblen las manos. Todo comenzó cuando mi amigo Carlos me habló de San Cristóbal durante una clase de folclore urbano.
Carlos era de esos tipos que siempre buscaba historias raras para sus documentales. Tenía una cámara profesional y el sueño de ser el próximo Werner Herzog. Me contó sobre este caserío perdido en el sur, donde supuestamente se escuchaba un tren fantasma. Es perfecto, Miguel, me dijo, con esa sonrisa que ponía cuando tenía una idea descabellada. Vamos con Andrea y los gemelos. Pasamos una noche allí, grabamos todo, y si pasa algo paranormal, tenemos material para un documental. Si no pasa nada, al menos tenemos una buena historia para contar. Andrea era su novia, estudiante de antropología, siempre dispuesta a seguir a Carlos en sus aventuras. Los gemelos eran Sebastián y Matías, dos hermanos que habían conocido en el hostal donde trabajaba Carlos. Venían de Argentina, mochileros con ganas de vivir experiencias auténticas. Nos fuimos un viernes por la mañana. El viaje hasta San Cristóbal fue largo y serpenteante. Primero tomamos un bus hasta Temuco, luego otro más pequeño hasta un pueblo que ni siquiera aparecía en Google Maps, y finalmente un camión que nos llevó los últimos 20 kilómetros por un camino de tierra. El conductor, un hombre mayor con rostro curtido por el sol, nos miró con expresión extraña cuando le dijimos nuestro destino. ¿Van a la estación?, preguntó, con un acento campesino marcado. Sí, respondió Carlos, ya con la cámara en mano. Queremos conocer la famosa estación de San Cristóbal. El hombre movió la cabeza lentamente. No sé qué van a buscar allá, muchachos. Ese lugar no es para gente joven. ¿Por qué?, intervino Andrea. ¿Qué sabe usted del tren? El conductor se quedó callado por un momento, mirando la carretera. Yo tenía 8 años cuando pasó lo del último tren. Mi papá trabajaba en la estación. Era el jefe de estación. Esa noche perdimos a 67 personas. Se hizo un silencio incómodo en la cabina del camión. Finalmente, Sebastián preguntó, ¿qué pasó? Descarrilamiento, respondió el conductor. Pero no fue un accidente común. El tren venía de Santiago, llevaba familias enteras que se mudaban al sur. Cuando llegaron a San Cristóbal, algo pasó. Algo que nadie pudo explicar. Nos bajamos en el centro del caserío, si es que se le podía llamar así. Había tal vez unas 20 casas dispersas, la mayoría con techos de zinc oxidado y jardines invadidos por maleza. Era como si el tiempo se hubiera detenido décadas atrás. Un grupo de ancianos nos observó desde la puerta de una pequeña tienda. Carlos se acercó a ellos con su cámara. Buenas tardes, saludó. Somos estudiantes de Santiago. Queremos saber sobre la estación de tren. Una mujer anciana, que después supimos se llamaba Rosa, nos miró con desconfianza. ¿Para qué quieren saber de eso? Estamos haciendo un documental sobre leyendas urbanas, explicó Andrea. No es una leyenda, replicó la mujer, con voz firme. Es la verdad más real que van a escuchar en su vida. Otro anciano, más delgado y con bastón, se acercó. Yo soy Evaristo Morales. Fui testigo de lo que pasó en 1973. Trabajaba en la estación cuando llegó el último tren. Carlos encendió inmediatamente la cámara. ¿Puede contarnos qué pasó? Evaristo miró a sus compañeros, como pidiendo permiso. Rosa asintió lentamente. Era 15 de mayo de 1973. El tren de las 11:45 venía retrasado por la lluvia. Cuando llegó a la estación, yo estaba en la oficina revisando los manifiestos. Escuché el silbato, como siempre, pero algo era diferente. El sonido era más agudo, más largo. El anciano hizo una pausa, como si le costara recordar. Salí al andén y vi las luces del tren acercándose. Pero cuando llegó a la estación, no se detuvo. Pasó de largo, a toda velocidad. Nunca había visto un tren ir tan rápido por esas vías. ¿Y qué pasó después?, preguntó Matías. Al día siguiente encontraron los restos del tren volcado 5 kilómetros más adelante. Pero aquí está lo extraño, las vías terminan a 2 kilómetros de la estación. Siempre terminaron ahí.
No había manera de que el tren siguiera más allá. Sentí un escalofrío. Carlos siguió filmando. Desde entonces, continuó Evaristo, cada vez que hay niebla espesa, escuchamos el tren. Pasa siempre a las 3 de la mañana. Puedes escuchar el silbato, el estruendo de las ruedas, hasta sentir el viento cuando pasa. Pero no lo ves. Nunca lo ves. ¿Han tratado de investigar?, preguntó Andrea. Rosa respondió. Vinieron periodistas, investigadores, gente del gobierno. Nadie pudo explicar lo que pasa. Algunos se quedaron a pasar la noche en la estación. Los que volvieron diferentes. ¿Diferentes cómo? Mudos, traumatizados. Algunos terminaron internados en hospitales psiquiátricos. Carlos y yo intercambiamos miradas. Esto era exactamente lo que buscábamos. ¿Nos pueden indicar cómo llegar a la estación? Evaristo nos señaló un sendero que se alejaba del caserío. Sigan ese camino por media hora. Pero por favor, reconsideren lo que van a hacer. Ese lugar no es para los vivos. Agradecimos a los ancianos y caminamos hacia la estación. El sendero estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas. A medida que avanzábamos, el bosque se volvía más denso y silencioso. La estación apareció como una aparición entre los árboles. Era una estructura de madera y piedra, con un estilo arquitectónico que me recordó a las estaciones europeas de principios del siglo XX. Tenía un andén largo y cubierto, con bancos de madera carcomida y faroles antiguos que ya no funcionaban. Es perfecto, murmuró Carlos, filmando todo. Tiene la atmósfera perfecta para una historia de terror. Sebastián y Matías exploraron el edificio principal. La mayoría de las ventanas estaban rotas y el interior estaba lleno de hojas secas y telarañas. Había un viejo escritorio de madera, papeles amarillentos esparcidos por el suelo, y un tablero donde todavía se podían leer algunos horarios de trenes de hace décadas. «Miren esto», gritó Andrea desde el andén. Se había acercado a las vías del tren. Los rieles estaban oxidados pero intactos, extendiéndose hacia la oscuridad del bosque. Caminamos por las vías hasta llegar al punto donde supuestamente terminaban. Efectivamente, después de 2 kilómetros, los rieles se cortaban abruptamente. Había un montículo de tierra y piedras, como si alguien hubiera tapado la continuación de la línea férrea. «Esto no tiene sentido», dijo Matías. «¿Cómo puede un tren seguir más allá si las vías terminan aquí?» «Tal vez las vías continuaban antes», sugirió Andrea. «Puede que las hayan quitado después del accidente». Regresamos a la estación cuando comenzó a oscurecer. Instalamos nuestras carpas en el andén cubierto y preparamos la cena con una pequeña hornilla de gas. Carlos configuró la cámara para grabar toda la noche. «Si realmente pasa algo a las 3 de la mañana», dijo, «lo vamos a tener todo documentado». Cenamos mientras el sol se ponía. El bosque se llenó de sonidos nocturnos, grillos, lechuzas, el crujir de ramas. Sebastián sacó una baraja y jugamos cartas hasta las 11 de la noche. A medianoche, comenzó a formarse niebla. Al principio era solo una bruma ligera que se filtraba entre los árboles. Pero rápidamente se volvió más densa, hasta que apenas podíamos ver más allá de unos pocos metros. «Es como si fuera hecha a propósito», comentó Andrea, con voz nerviosa. «Solo es niebla», respondió Carlos, pero también sonaba intranquilo. A las 2 de la mañana, la niebla era tan espesa que no podíamos ver el final del andén. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaban los grillos. «Muchachos», susurró Sebastián, «¿sintieron eso?» «¿Qué?» «Como una vibración. Muy leve». Todos nos quedamos inmóviles, prestando atención. Al principio no sentí nada, pero después, sí. Una vibración casi imperceptible, como si algo pesado se moviera a lo lejos. Carlos revisó la cámara. «Está grabando todo. Si pasa algo, lo vamos a tener». Las 2:50 de la madrugada. La vibración se hacía más intensa. Podíamos sentirla en el suelo, en las paredes de la estación, en nuestros cuerpos.
2:55 de la madrugada. Un sonido comenzó a escucharse. Era grave, lejano, como el rugido de una bestia mecánica. ¿Escuchan eso?, preguntó Matías, con voz temblorosa. 2:58 de la madrugada. El sonido se hizo más claro. Era inconfundible, el ruido de un tren acercándose. Ruedas de metal sobre rieles, el vapor de una locomotora, el estruendo característico de un convoy a toda velocidad. No puede ser, murmuró Andrea. Las vías están abandonadas. 2:59 de la madrugada. El silbato, largo, agudo, ensordecedor, venía desde la dirección donde terminaban las vías. 3 de la madrugada. Lo que pasó después, aún no logro procesarlo completamente. El estruendo se volvió ensordecedor. El suelo del andén vibró como si fuera a colapsar. Los rieles brillaron con un destello metálico a través de la niebla. Podíamos escuchar el resoplido de la locomotora, el chirrido de los frenos, las voces de pasajeros dentro de los vagones. Pero no veíamos nada. La niebla se agitó como si algo masivo la atravesara. Sentimos una ráfaga de viento helado que casi nos tumba. El aire se llenó de un olor extraño, carbón quemado, metal oxidado, y algo más, algo orgánico y putrefacto. «¡Está pasando!», gritó Carlos. «Está pasando frente a nosotros». Entonces escuchamos las voces. Eran gritos. Gritos de terror, de dolor, de desesperación. Hombres, mujeres, niños gritando como si estuvieran muriendo. Los sonidos venían de donde debería estar el tren, moviéndose a lo largo del andén. «¡Ayuda!», gritó una voz de mujer, clarísima a pesar del estruendo. «Por favor, ayúdennos». Andrea se levantó como si fuera a correr hacia las vías. La sujeté del brazo. «No», le grité. «No hay nada ahí». Pero las voces continuaban, cada vez más desesperadas, más cercanas. Era como si los pasajeros del tren pudieran vernos, como si nos estuvieran pidiendo ayuda. «Sáquennos de aquí», gritó la voz de un hombre. «No podemos parar. No podemos bajar». Los gemelos se abrazaron, temblando. Carlos siguió filmando, pero sus manos temblaban tanto que la imagen debía estar completamente movida. Entonces, tan súbitamente como había comenzado, el estruendo comenzó a alejarse. Las voces se desvanecieron. La vibración disminuyó gradualmente hasta desaparecer por completo. Quedamos en silencio absoluto. Ni siquiera respirábamos. «¿Qué carajo fue eso?», susurró Matías. Carlos revisó la cámara. «Lo grabé todo. Tengo evidencia de lo que pasó». Pero cuando reprodujo la grabación, solo se veía niebla. No había sonido. El audio mostraba solo silencio. «No puede ser», murmuró Carlos. «Yo escuché. Todos escuchamos». «La cámara no miente», dijo Sebastián. Tal vez fue una alucinación colectiva. El poder de la sugestión. Pero yo sabía que no había sido una alucinación. Había sido real. Tan real como el viento helado que todavía sentía en la cara. Decidimos quedarnos hasta el amanecer. Nadie quería caminar de regreso por el bosque en la oscuridad. Nos metimos en las carpas, pero nadie pudo dormir. Alrededor de las 5 de la mañana, cuando comenzó a clarear, la niebla se desvaneció. Fue entonces cuando vimos lo que había en las vías. Flores. Cientos de flores frescas esparcidas sobre los rieles. Rosas rojas, claveles blancos, margaritas amarillas. Como si alguien hubiera estado dejando ofrendas toda la noche. «¿De dónde salieron estas flores?», preguntó Andrea. Caminamos por las vías, recogiendo algunas. Estaban completamente frescas, como si las hubieran cortado esa misma mañana. En el punto donde terminaban los rieles, había algo más. Una placa de metal, medio enterrada en la tierra. La desenterramos con cuidado. «En memoria de los 67 pasajeros del tren 1247», leyó Carlos. «Fallecidos el 15 de mayo de 1973. Que sus almas encuentren la paz». Debajo había una lista de nombres.
Familias enteras. Familia Martínez, Pedro, 45, Carmen, 42, Luis, 12, María, 8. Familia Rodríguez, Antonio, 38, Rosa, 35, Andrés, 15, Patricia, 10. Y así, 67 nombres. Son los pasajeros del tren, susurró Andrea. Los que murieron en el accidente. Regresamos a la estación para recoger nuestras cosas. Queríamos salir de ahí lo antes posible. Pero cuando llegamos al andén, Carlos se detuvo en seco. ¿Dónde está mi cámara? La buscamos por toda la estación. Había desaparecido. En su lugar, sobre el banco donde la había dejado, había una rosa roja marchita. Alguien se la llevó, dijo Sebastián. Alguien estuvo aquí mientras explorábamos las vías. Pero no había rastros de nadie. No había huellas, no había señales de que alguien hubiera estado en la estación. Empacamos rápidamente y caminamos de regreso al caserío. Los ancianos nos estaban esperando en la tienda, como si supieran que íbamos a regresar. ¿Vieron el tren?, preguntó Rosa. Carlos asintió, pálido. Lo escuchamos, pero no lo vimos. Nadie lo ve, respondió Evaristo. Solo los muertos pueden ver a los muertos. ¿Qué pasó realmente esa noche?, preguntó Andrea. ¿Qué causó el accidente? Rosa miró a Evaristo, como pidiéndole permiso para hablar. El anciano suspiró. El tren no debería haber salido de Santiago esa noche. Había una orden de suspender todos los servicios por el mal tiempo. Pero el maquinista había recibido una llamada. Alguien le dijo que tenía que llevar el tren a San Cristóbal a como diera lugar. ¿Una llamada de quién? Nunca lo supimos. Pero el maquinista salió de Santiago convencido de que había una emergencia en San Cristóbal, que tenía que traer ayuda. ¿Qué tipo de emergencia? No había ninguna emergencia, respondió Rosa. Esa noche estábamos todos bien. Nadie había pedido ayuda. Evaristo continuó. El tren llegó a San Cristóbal a las 11:45, como siempre. Pero cuando el maquinista vio que no había ninguna emergencia, se volvió loco. Gritaba que alguien le había mentido, que había traído a toda esa gente para nada. Y entonces aceleró. Aceleró como si fuera a atravesar el bosque. Pero las vías terminaban 2 kilómetros más adelante. Siempre terminaron ahí. ¿Qué cree que pasó? Evaristo nos miró con ojos tristes. Creo que alguien, o algo, quería que esa gente muriera. Y creo que todavía no han podido irse. Salimos de San Cristóbal esa misma tarde. El viaje de regreso fue silencioso, cada uno procesando lo que había pasado a su manera. Cuando llegamos a Santiago, Carlos intentó escribir sobre la experiencia, pero cada vez que se sentaba frente a la computadora, se quedaba paralizado. Terminó abandonando el proyecto. Andrea comenzó a tener pesadillas. Soñaba con voces que le pedían ayuda, con un tren que no podía detenerse. Tuvo que ir a terapia. Los gemelos regresaron a Argentina una semana después. Dijeron que ya habían tenido suficientes experiencias auténticas para toda una vida. Yo traté de convencerme de que todo había sido sugestión, una alucinación colectiva causada por el ambiente y las historias que habíamos escuchado. Pero sabía que no era cierto. 3 meses después, recibí una llamada de Evaristo. Me dijo que habían encontrado algo enterrado cerca de la estación. Trabajadores que estaban reparando el camino habían descubierto una caja de metal oxidada. Dentro había documentos de la empresa ferroviaria de 1973. Registros de llamadas, órdenes de servicio, manifiestos de pasajeros. Y una grabación. Era la grabación de la llamada que había recibido el maquinista la noche del accidente. Una voz distorsionada, irreconocible, que decía: «Hay una emergencia en San Cristóbal. Necesitamos que traiga el tren esta noche. Es cuestión de vida o muerte». La grabación duraba solo 30 segundos. Pero al final, se escuchaba algo más. Una risa que helaba la sangre.
Evaristo me envió una copia de la grabación por correo. La escuché una vez y la borré inmediatamente. Pero esa risa aún la escucho en mis sueños. 6 meses después del viaje, Carlos desapareció. Su familia recibió una carta donde decía que había decidido volver a San Cristóbal, que tenía que recuperar su cámara, que necesitaba completar su documental. Lo encontraron 3 días después, sentado en uno de los bancos de la estación. Estaba vivo, pero no respondía a ningún estímulo. Sus ojos estaban fijos en las vías, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Los médicos dijeron que era una forma severa de catatonía. Lo internaron en un hospital psiquiátrico. Cuando lo visité, solo repetía una frase: el tren va a llegar. El tren va a llegar. Eso fue hace 6 meses. Ahora estoy aquí, en este hospital, recuperándome de mi propio colapso nervioso. Porque hace una semana, mientras caminaba por las calles de Santiago, escuché algo que me paralizó de terror. Era medianoche. Había niebla en la ciudad, algo raro para esta época del año. Caminaba por la Alameda cuando lo escuché, el silbato de un tren. Largo, agudo, ensordecedor. Miré alrededor, pero no había trenes. No hay trenes que pasen por el centro de Santiago. Entonces escuché las voces. Las mismas voces que había escuchado en San Cristóbal. «¡Ayuda!», gritaba una mujer. «Por favor, ayúdennos». «No podemos parar», gritaba un hombre. «No podemos bajar». La gente en la calle no parecía escuchar nada. Seguían caminando como si nada pasara. Pero yo las escuchaba claramente. Y entonces vi algo que me hizo perder la razón. Entre la niebla, al final de la Alameda, vi luces. Luces de tren acercándose por una calle donde nunca hubo vías. Corrí hasta que mis pulmones se desplomaron, hasta que mis piernas no pudieron más. Corrí hasta que me desmayé en un callejón. Cuando desperté, estaba en este hospital. Los doctores dicen que fue una alucinación causada por el estrés postraumático, que mi mente está creando conexiones que no existen. Pero yo sé lo que vi, yo sé lo que escuché. El tren de San Cristóbal ya no está limitado a esa estación abandonada. Está buscando nuevos pasajeros. Está expandiendo su ruta. Y creo que me está siguiendo. Por eso les estoy contando esto. Por eso necesito que alguien más sepa la verdad. Si alguna vez escuchan el silbato de un tren en una noche de niebla, si escuchan voces pidiendo ayuda, si sienten el viento helado de algo que no pueden ver, corran y no miren atrás. Porque el último tren de medianoche no hace paradas. Y una vez que subas, ya nunca puedes bajar.